Tú la lastimaste, no yo. Ahora tenemos eso en común. No digas su nombre. ¿Dónde te has metido, Cecil? Omni-Man se prepararía para despegar, en busca de Mark. Pero entonces, el aire se volvería frío. Él ya no está aquí, Viltrumita. Nolan giraría lentamente. Sus ojos, aún inyectados en sangre, posándose en la figura del detective demonio. Tú, otra vez, Damian Darkblood. La sangre de los guardianes grita desde la tierra, Nolan. Me alegra saber que al final toda mi investigación terminó siendo concreta. Tu investigación ha sido una molestia constante. Igual que tú. ¿Crees que porque sabes la verdad tienes algún poder sobre mí? Cecil huyó. Los guardianes están muertos, y tú eres solo un estorbo que debí haber aplastado hace semanas. Claro que sí, Nolan. Este planeta le pertenece al Imperio Viltrumita. Yo me encargaré de que no les pertenezca. ¿Qué carajos? ¿Qué es esto? Es hora de que pagues por toda la sangre que derramaste, Nolan. Omni-Man. Maldito seas, Darkblood. Cuando encuentre la forma de salir de aquí, y créeme que lo haré, cuando lo haga, voy a matarte. Después de aquel grito, Omni-Man fue arrancado del plano terrenal y succionado por el portal. El vórtice se cerraría de golpe, dejando solo silencio y una leve estela de olor a azufre en aquel páramo vacío. Un viaje de ida sin retorno. Saluda a mi señor de mi parte. Tal y como dictaba la historia original, el caos absoluto gobernaba las calles del infierno. Era el tan temido día del exterminio, y el cielo carmesí de la ciudad Pentagrama. La brutal confrontación entre los defensores del Azvin Hotel y el primer hombre, Adam, junto a sus legiones de exorcistas, se encontraba en su punto más crítico. El acero sagrado chocaba contra la magia demoníaca, y la masacre se estaba desarrollando al pie de la letra, exactamente como estaba destinada a suceder. Maldición. ¿A dónde demonios me has enviado, Darkblood? Definitivamente, esto no es la Tierra. Ese cielo carmesí es idéntico al de la dimensión de los Flaxanos. ¿Acaso ese maldito demonio me envió de regreso a ese basurero? Miren esto. Un pecador. Y es de los que huelan. Acabemos con él. ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Acaso creen que esos juguetes pueden lastimarme? Espera, no tiene cuernos, ni apariencia demoníaca. Parece humano. Como demonios un humano llegó hasta aquí con su cuerpo intacto. ¿A quién le importa? Adán nos prometió $1 millón angelicales a la que mejor se desempeñe de todas. Matémoslo. Las tres se abalanzarían en contra de él al mismo tiempo. Definitivamente no son flaxanos, y aún así son una decepción. Por favor. Despedazaré cada rincón de este basurero hasta que alguien me diga cómo volver a casa. No, somos intocables. Tú solo eres un maldito pecador. ¿Qué clase de monstruo eres? Omni-Man clavó su puño en el torso de la exorcista, sujetándola con un agarre fuerte, para después partirla en dos con sus propias manos como si fuera simple gelatina. Ahora solo faltas tú. No sé qué sean ustedes y francamente no me importa. Solo quiero que tengas claro que hoy vas a morir.
Nolan se sacudiría la sangre de las exorcistas de los nudillos, luciendo completamente ileso. Miraría hacia el horizonte, donde a lo lejos se ve la silueta del Asvin Hotel y las explosiones de la batalla principal. Parece que el resto de esos seres está concentrado en ese edificio, el Yasmin Hotel. Me llamaron pecador. ¿Acaso esas basuras emplumadas eran ángeles? Teniendo en cuenta lo que es Darkblood, ese maldito demonio me envió al infierno. Un pentagrama que separa diferentes ciudades, qué original. Pero si este es realmente el infierno, no se parece en nada a las patéticas leyendas de la Tierra. Esperaba azufre y lamentos eternos, no una civilización patética obsesionada con el sexo. Tal y como en la historia original. Adán, el primer hombre y líder de los exorcistas, descendió con soberbia en el techo del Asvin Hotel. Su oponente se presentó ante él, Alastor, el demonio de la radio. Alastor se presentó formalmente, rebosante de confianza. Sin embargo, Adán, demostrando su total desprecio por los habitantes del infierno, dejó claro que no tenía idea de quién era. Poco le importaba. Para el ángel, solo era un demonio más en su lista. Alastor, sin inmutarse por el insulto, invocó su magia oscura, asegurando que él mismo se encargaría de poner fin a la vida del primer hombre. Pero entonces, el aire mismo pareció fracturarse. Un estruendo sónico ensordecedor sacudió los cimientos del Asvin Hotel. Y en eso, alguien llegó al campo de batalla. Era Omniman. El Viltrumita se detuvo en seco, flotando a unos cuantos metros por encima de ellos, con los brazos cruzados y una mirada gélida. Abajo, tanto el ángel como el demonio detuvieron su confrontación, observando con intriga a la imponente figura que acababa de interrumpir su pelea. Adán flotaría un poco más alto para quedar al nivel de Omniman. ¿Pero qué carajos? ¿Y tú quién eres, pedazo de mierda? Espera, no tienes cuernos, ni piel de color estúpido, ni hueles a mierda de pecador. Eres un maldito humano. ¿Cómo rayos llegó un humano vivo hasta aquí? Alastor se mantendría al margen, apoyado en su bastón. Su sonrisa se ensancha, pero sus ojos analizaban cada centímetro de Nolan con intriga. Vaya, vaya, un invitado inesperado con una entrada bastante estrepitosa. Me pregunto qué clase de alma trae a alguien tan robusto a nuestro humilde hotel. Dime una cosa, ¿acaso ustedes son ángeles? Porque si lo son una verdadera decepción para un Viltrumita. Acabo de despedazar a 20 de tus exorcistas allá afuera, y no me tomó más de 10 segundos. Son estorbos nada más. ¿Qué dijiste, imbécil? ¡Nadie toca a mis chicas! ¡Soy el maldito Adán, el primer hombre, la primera polla! ¡Y voy a borrar esa estúpida expresión de tu cara de verga! ¡Acabaré contigo, hijo de perra! Mientras Nolan observaba el cráter con desdén, sombras espesas emergen debajo de él. Tentáculos de energía oscura y estática brotan del suelo y del aire, envolviendo los brazos y el torso de Omniman con una fuerza sobrenatural. Debo decir que eso fue encantador, querido. Muchas gracias por deshacerte de ese sujeto por mí. Me has ahorrado muchísimo trabajo. Pero ahora me temo que es tu turno. He visto muchas cosas en este universo, pero pocas tan decepcionantes como tú. Eres basura. Espera. Cállate, asno. Te haré un favor y terminaré con tu existencia antes de que sigas avergonzándote a ti mismo. Bueno, un estorbo menos. Ahora que acabé con este sujeto, debo ir por el otro payaso con alas que incapacité y terminar el trabajo. Claro, si es que sigue vivo. Adán está en el centro, arrodillado y tosiendo sangre dorada profundamente. Su máscara está rota y su túnica rasgada. Apenas puede creer que alguien lo haya lastimado de esa forma. Lute desciende del cielo a toda velocidad, aterrizando bruscamente junto a él. Tiene cortes en su armadura y respira con agitación. Señor, Adán, levántese. Los malditos pecadores nos están ganando. Han acabado con casi todo nuestro ejército. Pero eso no es lo peor. Este sujeto, el bastardo de la capa con una O en su pecho, masacró a la mayoría de nuestros exorcistas él solo.
Los despedazó como si no fuera nada. La sombra de Omniman cubre a ambos ángeles. Omniman desciende lentamente desde el cielo rojo, con los puños y el pecho aún manchados con la sangre dorada de las exorcistas y de Alastor. Se detiene flotando a un par de metros del suelo, mirándolos como si fueran insectos. Escúchenme bien, basuras angelicales. Ya me cansé de este estúpido juego. O me dicen cómo regresar a la tierra en este maldito instante, o acabaré con todo este infierno yo mismo. Lo reduciré a cenizas y escombros, exactamente igual que como hice con la dimensión de los flaxanos. ¿La dimensión de qué? ¿Qué mierda son los flaxanos, imbécil? Mientras eso sucedía, a unos cuantos metros de distancia, escondidas detrás de los escombros, Charlie y Baggy observaban la escena. Baggy, ¿quién es ese hombre? ¿Él no es un pecador? No lo sé, Charlie, pero sea lo que sea, es peor que los exorcistas. Alastor estaba peleando con Adán justo antes de que él llegara. Si ese sujeto masacró a Adán de esta forma, entonces eso significa que Alastor está... No puede ser. ¡Volver a la tierra! Hace miles de años que no piso ese lugar lleno de mortales. ¡Soy el maldito Adán! ¡Mi lugar está en la cima del cielo! Así que no tienes idea de cómo sacarme de aquí. Eres el líder de este ejército, un supuesto ser divino, y eres completamente inútil. ¡Inútil, tu puta madre! ¡Soy el primer hombre! ¡Pedazo de mierda! I can always start again. Make another kid. El polvo se asienta lentamente en el cráter. A lo lejos, Lute se arrastra entre los escombros. Su armadura está abollada y su rostro manchado de sangre dorada. Sus ojos se fijan en la pila de rocas donde Nolan acaba de masacrar a Adán. Solo se ve una mano inerte asomando bajo los escombros. ¡Adán! ¡No! Luz perdería la razón por completo. Sin importarle la diferencia de poder, desplegaría sus alas y saldría disparada hacia Omniman. Empuñando su espada angelical con ambas manos, apuntando directamente al cuello del Viltrumita. Luz se quedaría paralizada una fracción de segundo, para después tener sus ojos muy abiertos al ver su arma destrozada. Antes de que Luz pueda reaccionar, la mano libre de Nolan se cerraría alrededor de su cuello, levándola en el aire sin el más mínimo esfuerzo. Luz patalearía, ahogándose, rasguñando inútilmente el antebrazo indestructible de Omniman. Responde esto si valoras tu vida. Solo quiero saber una cosa. ¿Cómo vuelvo a la tierra? ¡Tómala, perra alada! ¡Esto es rating puro, nena! El vejete de Alastor está fuera del juego y el imbécil de Adán es papilla. ¡Se acabó la competencia! A este paso, los Beast, no solo dominaremos los medios, seremos los dueños de todo el maldito pentagrama. Y todo gracias a ese papi de mallas ajustadas. Mírenlo nada más tan maduro, tan robusto, tan... brutal. Me pregunto si tendrá representante. Haría maravillas frente a mis cámaras. Lo voy a hacer una estrella. Aterriza, Val. Piensa con la cabeza de arriba por un segundo. Ese papi acaba de hacer puré al ejército de exorcistas sin sudar una sola gota. Se está haciendo mierda todo. Si no encontramos cómo mantenerlo a raya, terminará destruyendo todo el infierno con nosotros adentro. Por eso, mi querida Velvet, no vamos a pelear con él. Vamos a ofrecerle un patrocinio. Nolan, fastidiado por la falta de respuestas de Lut, la arrojaría a un lado como si fuera basura. Lute impactaría contra un muro de escombros y quedaría inconsciente. El resto de las exorcistas sobrevivientes comenzarían a retroceder, aterrorizadas. ¡Nadie masacra a mis amigos mientras Sir Pentius siga con vida! ¡Ataquen! ¿De verdad crees que esa chatarra flotante puede hacerme siquiera un rasguño? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Nos cargamos a ese gordo de Hayato F! ¡Punto! Los restos del dirigible caerían sobre el hotel.
Charlie, Baggie, Ángel Dust y Usk observan atónitos. Ninguno puede creer lo que acaba de pasar. Nolan desciende lentamente, flotando hasta quedar frente a ellos. No tiene ni un rasguño. ¡Atrás! ¡No des un paso más! ¡Te lo advierto! ¡Baggy! Se acabó el juego. Dime, ¿quién está a cargo de este basurero? Yo soy la princesa del infierno. ¿Tú eres la princesa? Eres patética. Si tú eres lo mejor que tienen, no quiero ni imaginar quién será el rey. En eso, un estallido sónico se escucharía justo encima de ellos, y finalmente... El primer ángel caído había llegado a la batalla. Sus 6 alas angelicales se desplegarían en toda su gloria, brillando con un aura abrumadora. ¿Estás bien, manzanita? Siento mucho llegar tarde. Papá, es horrible. Este sujeto acabó con todas las exorcistas. Destruyó el hotel. Acabó con todos aquí. Lucifer acaricia la cabeza de Charlie para calmarla. Su mirada se fija hacia unos metros. Allí, medio enterrado entre escombros, ve el micrófono roto de Alastor. Lucifer frunce el ceño. Luego, su vista va hacia un cráter más lejano. Entre las rocas masivas, se asoma la mano inerte de Adán. Omniman está flotando de nuevo frente a ellos. Tiene un hilo de sangre bajando por su labio. Se lo limpia con el pulgar. Ese golpe dolió un poco. Dime, ¿acaso tú eres el rey de este infierno de pacotilla? A lo lejos, en las afueras de la zona de guerra, un portal rojizo y oscuro se abre. De él emerge un demonio con una gabardina. Es Damian Darklord. Damian camina entre los cadáveres de las exorcistas caídas. En su mano izquierda sostiene una pequeña esfera metálica con una lente en el centro, una de las cámaras de vigilancia de Cecil Stedman. Dime, Darkrat, ¿qué estás viendo? La enfoca directamente hacia la posición donde Lucifer y Omniman están a punto de chocar. Hay muy pocas cosas en todo el universo que pueden hacer sangrar a un vil tu vida. Lucifer Morningstar es una de ellas.